Y vamos a continuar en nuestro estudio en Efesios. ¿Quién se acuerda de esta imagen? Hace 4 años. Iglesia, se viene el mundial. Y la cara de todo el mundo está así como, wow. Imaginémonos y soñemos por un momento que llega México a la final. Yo sé que es un milagro, pero soñemos. Llega México a la final y estando ahí, anotan un gol, mantienen el gol y se coronan campeones del mundo. Se imagina el capitán, no sé ni quién es, levantando la copa al frente de todo el mundo, viendo México campeón. ¿Quién se aguanta a los mexicanos después de eso? Pero después de que México queda campeón y toda la euforia, la alegría, la victoria, normalmente el campeón al siguiente día va y hace un desfile a través del país, de la capital. Van en un bus, en un camión grande, y ahí van todos el equipo, los dirigentes, los jugadores, y van proclamando la victoria. Hacen ese desfile de victoria y todo el mundo celebra, todo el mundo está contento, todo el mundo grita, el país se detiene porque hubo una gran victoria. Y eso es de lo que vamos a hablar hoy en Efesios, porque Efesios nos habla de que hubo una gran victoria más allá de lo que podríamos imaginar que es una Copa Mundial. Porque Efesios, vamos a estar en el capítulo 4, versos 7 y 11. Esos versículos nos presentan a Jesucristo como el Rey victorioso. Y eso sí es una victoria grande, de verdad. Jesucristo vino a esta tierra, Él se encarnó, Él se hizo hombre y vino acá a una guerra, a una batalla espiritual. Entró en este mundo, peleó la batalla más grande de la historia y en la cruz derrotó a Satanás, el pecado y la muerte. Luego resucitó gloriosamente y ascendió al cielo como el vencedor absoluto. De eso vamos a estar hablando en esta mañana. Pero Cristo no regresó con las manos vacías. Como un rey triunfante, tomó los frutos de su victoria y los repartió a su pueblo, que es su iglesia. Dio gracia y a través de esa gracia nosotros podemos ser salvos por el sacrificio de Cristo. Pero no terminó ahí. Dio también dones espirituales a la iglesia y levantó líderes para equipar su iglesia, y de eso es lo que vamos a estar hablando. ¿Qué son esos dones? Cristo, después de vencer a sus enemigos y ascender al cielo, distribuyó dones y líderes a su iglesia para que todo creyente sea equipado en el cuerpo y crezca hasta la madurez espiritual. De ese es el tema central de esta mañana. Y el título es Cristo equipa a su iglesia para la madurez. Así que acompáñeme ahí a Efesios capítulo 4, por favor. Efesios capítulo 4, y vamos a estar, ya tenemos algunas semanas en este capítulo. Seguimos avanzando del verso 7 al 11. Esa es la lectura de esta mañana. Déjenme leerles para ustedes. Voy a leerles desde el 3 para darles un poquito contexto de lo que hemos visto. Dice: esforzándose por preservar la unidad del espíritu y en el vínculo de la paz, hay un solo cuerpo, un solo espíritu, así como también ustedes fueron llamados en una misma esperanza de su vocación. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos los que están sobre todos, por todos y en todos. Eso estuvimos hablando la semana pasada acerca de que es la doctrina sana del Evangelio. Hablamos un poquito de esto. Esa unidad del 3 al 6 es acerca de la unidad
de la iglesia. En esta mañana vamos a empezar del 7 al 11, que dice así: pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por tanto dice, cuando ascendió a lo alto, llevó cautivo un gran número de cautivos y dio dones a los hombres. Esta expresión, ascendió, que significa, sino que él también había descendido a las profundidades de la tierra. El que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos para poder llenarlo todo. Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Ese es el tema de esta mañana. Entonces vamos a ir a nuestro primer punto. Primer punto de esta mañana es que Cristo concede dones, concede gracia y dones a cada creyente. Dice el versículo 7. Primer punto, Cristo concede gracia y dones a cada creyente. Vamos a ir al 4:7. Dice así: pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Y ve acá que empieza este versículo con un pero. Ese es un pero que se utiliza como un contraste, pero también establece lo que era el tema anterior y lo conecta con la continuación. Eso es como decir, a pesar de, o por otra parte, lo que está haciendo Pablo acá, ese pero conecta el tema pasado, que era de la unidad, y ahora lo conecta con el tema que sigue, que habla de la diversidad. Porque en el versículo dice que a cada uno de nosotros, está hablando acá del individuo. Ya esta parte se enfoca en el individuo. La semana pasada estuvimos hablando de la iglesia como un cuerpo. Ahora vamos a hablar de cada miembro. Porque la iglesia, a pesar de que somos un cuerpo, que es una iglesia en unidad, cada miembro de ese cuerpo es único y diferente. Y eso me habla de la diversidad que hay en la iglesia. Las manos no son diferentes de la boca. Y ahí está la belleza de la diversidad en la iglesia, como miembros. Y después dice que se nos ha concedido la gracia. La gracia es la definición en una sola palabra de lo que es evangelio. La gracia, todos sabemos que es el regalo inmerecido de Dios. Es recibir lo que yo no me he ganado. Y cuando estuvimos en Efesios capítulo 2, en los versos del 4 al 6, vimos que fuimos salvos por gracia. Pero esa gracia no termina ahí. Esa gracia continúa. Esa es la gracia que nos salva, no por obras, por las cosas que nosotros hagamos. Pero esa gracia continúa y es la gracia que nos capacita. Y aquí es lo que se refiere Pablo, que esta gracia es la que capacita a la iglesia. Pablo deja claro que esa gracia fue dada a todos los creyentes. Estamos hablando acá creyentes, la iglesia. Y dice que fue conforme a la medida del don de Cristo. Cristo distribuye dones sobrenaturalmente según su perfecta sabiduría. El don de cada creyente es único y necesario en el cuerpo de Cristo. Los dones de los creyentes no están determinados por sus preferencias o méritos, sino según la voluntad de Dios. Y déjeme explicarle la diferencia entre un don espiritual o un talento natural. Un talento natural es una capacidad que una persona posee por diseño de Dios desde su nacimiento, o que ha desarrollado mediante prácticas y experiencias. Por ejemplo, el cantar, el tocar un instrumento, en las personas que son muy hábiles con sus manos para reparar cosas o hacer cosas, cualquier tipo de cosas con sus manos.
talentos artísticos, el dibujar, el pintar, el practicar un deporte. Ya una persona nace con este talento, sea creyente o no. Es un talento natural que ya Dios le dio, porque Él lo quiso. Todos quisiéramos ser como Messi para jugar fútbol, pero no, solo fue Él que nació con ese talento y algunos otros más que sobresalen. Un talento nos ayuda a sobresalir en una área. Hay gente talentosa en la música, en las artes, en reparar cosas. Ayer estaba reparándole una silla a Nela, ¿verdad? Yo con mis habilidades manuales, y estaba socando un tornillo y lo soqué muy duro, y más bien el tornillo salió por el otro lado y terminé rompiéndole la silla. Yo no tengo esos dones, esos talentos naturales. Dios no me dio ese talento a mí para reparar cosas. Hay gente que llega y agarra un carro, lo ve, escucha y se mete, lo arregla, y yo me quedo sorprendido. Realmente increíble los talentos que Dios les da a las personas naturales para hacer cosas que necesitamos. Pero un don espiritual es algo diferente. Aquí mucha gente se confunde entre un talento a un don. ¿Qué es un don espiritual? Es una capacidad especial otorgada por el Espíritu Santo a cada creyente, pero lo da con un propósito: para servir a la iglesia y edificar a la iglesia para la gloria de Dios. Vea lo que dice Primera de Pedro. Primera de Pedro 4:10 dice: según cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviéndose los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Déjeme decirle algo. Todo creyente tiene un don de Dios, o varios dones. Nadie puede decir aquí, no, es que cuando repartieron los dones a mí me dejaron por fuera. No, la Biblia es clara que todos hemos recibido un don especial, y dice: úselo sirviéndose los unos a los otros. No tiene que dejarlo guardado o enterrado, tiene que usarlo. Entonces, talento natural puede tener cualquier persona, creyente o no creyente. Puede estar presente desde el nacimiento. Puede usarse para fines personales o seculares. Se desarrolla por entrenamiento y práctica, y puede producir gran admiración. Talentos naturales. Un don espiritual lo recibe cada creyente por medio del Espíritu Santo. Se concede por gracia en el momento de la salvación. En el momento que una persona nace de nuevo y el Espíritu Santo viene y mora en esa persona, el Espíritu Santo empieza a capacitar ese miembro de la iglesia para que puedan ejercer esos dones. Su propósito es edificar a la iglesia, opera bajo el poder y la dirección del Espíritu Santo, y debe producir crecimiento espiritual para la gloria de Dios. Ese es el propósito de los dones. No es para el beneficio propio, no es para mostrar, o no es para yo o usted creerse mejor que otros, para promocionarse. No, es para edificar la iglesia y darle gloria a Dios. Y los dones espirituales pueden apoyarse en los talentos naturales. Claro que sí. Por ejemplo, una persona que es talentosa en la música, Dios puede venir y usar a esa persona para ser el líder de adoración de una iglesia. Y tiene un talento natural. Y a través de ese talento natural ahora tiene un don de Dios que ejerce con poder para poder servir a la iglesia. Algunas personas pueden ser muy buenas en la parte de administración, y hay un don que se llama el don de la administración. Entonces, una persona que naturalmente es buena administradora, Dios la puede usar con ese don de la administración. Y así hay un montón de ejemplos de dones como Dios puede usarlo desde un talento natural. Entonces, el talento es la herramienta, pero el don espiritual es la capacidad dada y dirigida por el Espíritu Santo para un propósito.
Entonces si nos hacemos la pregunta, pastor, pero ¿cómo yo descubro mi don? ¿Cómo yo sé qué es lo que Dios me ha dado a mí? Bueno, primero tienes que seguir creciendo en tu madurez y carácter en Cristo, a través de la palabra, porque entre más usted entiende la palabra, más Dios va a poder usarte, porque usted entiende ese propósito y para lo que Dios te está llamando a hacer. Pero tiene que ir creciendo, madurando en la fe y en su carácter como cristiano. Eso es lo primero. Lo segundo, por supuesto, hay que orarle a Dios para que lo guíe, para que Dios le muestre cuáles son esos dones o ese don. Órele a Dios y dígale, Dios, yo quiero entender, yo quiero saber, guíame hacia ese don, en la manera que en tu perfecta voluntad. Órele a Dios. Y tercero, sirva. Sirva en lo que sea necesario. Cuando usted sirve, se va a ir dando cuenta en lo que es bueno y en lo que no. Se va a ir dando cuenta en lo que usted tiene pasión, porque esos dones siempre van conectados con una pasión que Dios pone en nosotros, con un deseo que Dios pone en nosotros. Yo recuerdo con Nela, desde muy jóvenes, Dios nos llama al ministerio y nos llama a servirle. Y nos fuimos al campo de las misiones y ahí estuvimos por más de 10 años. Me recuerdo que en los primeros años hicimos de todo, usted no tiene idea de todas las cosas que estuvimos haciendo. Estuvimos en la cocina, limpiando. Yo salía, en veces hacía actividades de niños, me vestían de payaso y yo salía de payaso en el ministerio para niños. Cuando era joven en mi iglesia participaba en dramas. Recuerdo que por mucho tiempo hicimos mimo, íbamos a otras iglesias y hacía todo esto, eventos infantiles, obras de teatro. Una vez estábamos en un grupo de jóvenes y no habían músicos, o no había quien tocara el cajón. Y digo, yo voy a hacerlo. No hay nadie, yo voy a hacerlo. Vieras qué ridículo hice. Pero estaba dispuesto, tenía un corazón dispuesto para servirle a Dios en lo que fuera. Y esa es la actitud que Dios ve. Después empezamos a servir en evangelismo, también en logística. Y la primera vez que me tocó predicar, eso fue algo especial para mí. Porque había un grupo de amigos que tenían un grupo de música. Y ellos se iban a hacer conciertos a la calle y eran eventos evangelísticos. Y me dicen un día, ocupamos un evangelista. Y yo me quedé, ese soy yo. Me voy yo evangelista. Nadie me había entrenado, nadie me había explicado. Yo no tenía ni idea de lo que iba a hacer, pero estaba dispuesto. Llego al lugar, era una calle así pública, tenían una tarima. Yo me subo y donde yo me subo habían como unas 300 personas y yo quedé congelado. Ahí quedé congelado. Yo llevaba algo en mi mente, según yo, para compartir en ese momento y en ese momento me quedó la mente en blanco. Lo único que pude decir fueron como 2 versículos y después me quedé ahí. Y el pastor que estaba a cargo del evento subió y agarró el micrófono y él siguió haciéndolo y yo me sentí tan avergonzado, tan humillado. Digo yo, no, esto no es lo mío. Definitivamente, yo por andar metiéndome en todo lo que no me llaman. Y después fui entendiendo de que sí, Dios me llamó al ministerio, pero los dones se van desarrollando, se van entrenando. Dios lo va capacitando a uno en la medida que uno va creciendo espiritualmente. Pero es un proceso. Pero ¿cuál es la actitud? Es estar dispuesto para que Dios lo use a uno en lo que sea. Porque Dios ve la actitud del corazón. No se trata de, es que yo quiero estar enfrente para que me vean, para poder brillar. No, esa no es la actitud correcta. Lo hacemos para la gloria de Dios, con la motivación correcta. Y Dios va a ir mostrando. De hecho, ahora el 6 de junio tenemos un evento, toda la iglesia, lo vamos a hacer por 4 meses,
4 diferentes sábados donde vamos a ir a evangelizar aquí en la comunidad. Así que si usted quiere saber si Dios lo llamó o le dio el don de evangelismo, bueno, véngase y sea parte de esto. Vamos a ir a través de la comunidad, puerta por puerta. Si hay gente que nos abre la puerta y le podemos compartir, le compartimos. Pero tenemos que hacer algo. Tenemos que movernos en fe y tenemos que empezar a capacitar esos dones, a entrenar y disponernos para que Dios nos use. Tenemos muchos diferentes dones que habla la palabra de Dios. Déjenme, le pongo aquí una lista, espero que lo puedan ver desde ahí. En la Biblia están, en diferentes partes de la Biblia, están en Romanos 12, el 6 al 8, están en 1 Corintios 7, 7, están en 1 Corintios 12 al 28 y están en Efesios 4, 11, lo que estamos ahora en este texto. Hay una lista extensa. No todos estos dones están activos hoy. Algunos de estos dones ya cesaron, pero eso lo vamos a hablar después. Pero aquí están los dones: el apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor, el maestro, el servicio, la exhortación, la generosidad, liderazgo, misericordia, celibato. Y ahí dicen todos los solteros: no, yo no quiero ese, yo me quiero casar. Después dice palabra de sabiduría, de conocimiento, fe, sanidad, milagros, discernimiento de espíritu, lenguas, interpretación, ayuda, administradores. Todos estos son dones que Dios dio a su iglesia. Pero vamos a continuar al siguiente verso. Siguiente punto es: Cristo triunfó y ascendió victorioso. Cristo triunfó y ascendió victorioso. ¿Qué dice el verso 8? 4:8. Dice así: por tanto, dice, cuando ascendió a lo alto, llevó cautivo un gran número de cautivos y dio dones a los hombres. Aquí Pablo cita el Salmo 68, verso 18, el que estaba leyendo Néstor en esta mañana. Y él lo cita para mostrar que Cristo recibió el derecho de otorgar dones. Estos dones vienen de parte de Cristo. El Salmo 68 es un himno de victoria que escribió David. Y David escribió este salmo para celebrar la conquista de Dios sobre la ciudad de los Jebuseos y en su ascenso triunfal. Y aquí, cuando nosotros nos trasladamos a la cultura de esos tiempos, después de que un rey obtenía una victoria, entraban en una batalla y el rey salía victorioso de esa batalla, él tomaba prisioneros del enemigo y también el botín del enemigo, y después hacían un desfile triunfal por la ciudad. Y toda la ciudad salía a celebrar la victoria del rey, y el rey pasaba con los enemigos enfrente, amarrados, encadenados, de pies y manos, y los humillaban. Pero también traían todos esos botines de la guerra, todos esos tesoros que habían tomado, y los repartían a los soldados o al pueblo. Todo esto es en el contexto de este Salmo 68. Y a estos hombres se les hacía referencia como cautivos, a los prisioneros de guerra. Entonces ahí está hablando de esos cautivos. Y después dice: cuando ascendió a lo alto. Representa a Cristo triunfante de regreso de la batalla terrenal a la gloria de la ciudad celestial. Esto está hablando de Cristo. Está hablando de la batalla que Cristo tuvo en la cruz. Y cuando Cristo asciende al cielo, va triunfante, victorioso de esta guerra que tuvo acá. Y con el botín y los trofeos de su gran victoria, en su crucifixión y resurrección, Jesucristo conquistó a Satanás, el pecado y la muerte. Y llevó cautivo un gran número de cautivos. ¿Quiénes eran esos cautivos? Esos cautivos
eran Satanás, el pecado, la muerte y las potestades espirituales de maldad. Cristo los conquistó y los llevó derrotados. Y déjeme mostrarle otro pasaje que nos muestra más luz sobre esto. Vea lo que dice Colosenses 2:15. Y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. Esto significa que Satanás es un enemigo derrotado. El pecado ya no tiene dominio absoluto sobre el creyente. La muerte ha sido vencida. Cristo reina con autoridad total. Servimos a un rey que nos dio la victoria definitiva. En Cristo el pecado ya no tiene dominio sobre nosotros. Somos libres en Cristo. Ya no somos esclavos del temor, ya no somos esclavos de las tinieblas. No importa si usted vivió en la oscuridad más terrible, en Cristo somos libres. La cruz te hizo hijo. La sangre de Cristo nos dio una nueva identidad. En Cristo somos una nueva creación. Tenemos que entender quiénes somos ahora en Cristo, porque esa victoria Él la conquistó en la cruz y nos dio esa victoria a nosotros, su iglesia, por su sangre, por su sacrificio. Él peleó y Él ganó, y a través de su victoria nosotros somos más que vencedores en Cristo. Y esto es para los que están en Cristo. Después de esta batalla que Cristo gana, Él ahora a través de Él nos dio de esos tesoros a la iglesia, ese botín que conquistó. Y dice al final del verso que y dio dones a los hombres. Y dio dones a los hombres. Cristo toma los trofeos que ha ganado y los distribuye en su reino. Después de que Jesús ascienda al cielo, se activan los dones espirituales mediante el poder del Espíritu Santo. Y ahí es como nosotros, su iglesia, recibimos esos dones. Vamos al versículo 9. Dice, esta expresión ascendió, que significa, sino que Él también había descendido a las profundidades de la tierra. Ascendió se refiere cuando Jesús subió al cielo. Después Pablo se adelanta y aquí en la expresión subió no puede significar otra cosa, sino que también Él había descendido antes. Entonces la idea aquí es que cuando Jesús vino a la tierra, descendió y se hizo hombre. Eso es la encarnación. Descendió al asumir nuestra condición humana. Y descendió hasta la humillación y humillación de la cruz, como dice Filipenses 2. Jesucristo, siendo Dios, descendió y se humilló. Y después dice, ¿qué significa las profundidades de la tierra? Eso habla de su sufrimiento, de su muerte, de su sepultura y de la tumba. Y después continúa el verso 11. No, el verso 10, perdón. El verso 10 y dice, el que descendió es también el mismo que ascendió, mucho más arriba de todos los cielos, para llenarlo todo. Este Jesucristo, el Cristo humillado, es ahora el Cristo exaltado y soberano sobre todo el universo. Por esa victoria, Cristo ganó el derecho de gobernar su iglesia, de darnos la gracia para la salvación y de dar dones a su iglesia. ¿Usted entiende esto? Que su salvación tuvo un precio grande y fue el precio de Cristo en la cruz. Pero no solo eso, Él también nos dio esos dones para que sean usados para la edificación de la iglesia. Entonces no tomemos esto como
que es algo cualquiera, como cualquier cosa. Esto no es algo liviano. Los dones que Jesucristo dio a la iglesia es realmente importante. Por eso Él nos lo entregó. Y es importante que nosotros participemos en esa victoria a través de ese regalo que Él dio a su iglesia. Y después vamos al punto 3. Cristo dio líderes a la iglesia. Él dio a algunos, dice el versículo 11, Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Pablo continúa su explicación y ahora habla del liderazgo de la iglesia. Cristo no solo dio dones a creyentes individuales, sino también a la iglesia en general. Da hombres dotados de manera especial como líderes. Y acá vemos un orden cronológico. Lo primero que habla es de apóstoles y profetas, que a ellos le asignaron 3 responsabilidades básicas. Como dice Efesios 2:20, colocar los cimientos de la iglesia, recibir y declarar la palabra de Dios y dar confirmación de esto mediante señales y milagros. Esto fue lo que hicieron los apóstoles. Apóstol significa aquel que es enviado para cumplir una misión. Un apóstol fueron hombres escogidos por Cristo para establecer el fundamento doctrinal de la iglesia. La palabra apóstol, la palabra original en griego es apostolos, y solo se usa en el Nuevo Testamento para referirse a los 12 apóstoles, incluido Matías, quien fue el que reemplazó a Judas, y por último a Pablo, quien fue apartado de manera especial para ser el apóstol enviado a los gentiles. ¿Cuáles eran las cualidades o requerimientos para ser un apóstol? Era haber sido seleccionado directamente por Cristo, como dice Hechos 1, 21 y 22. El ser testigo ocular del ministerio de Cristo y de su resurrección. Esos eran los requerimientos para ser un apóstol. Y Pablo fue el último en cumplir estos requisitos, como dice 1 Corintios 9:1. Por este motivo, no es posible que existan apóstoles hoy. Al ser terminado el Nuevo Testamento, el oficio del apóstol dejó de existir. El último apóstol fue Juan. Y se cree que él murió entre el año 90 y 100 después de Cristo. Hechos 16:4, a partir de ahí se deja de usar el término apóstol. Tampoco existe un registro bíblico de que un apóstol fuera reemplazado por otro al morir. Entonces todo esto de iglesias carismáticas, iglesias de estos movimientos de la prosperidad que tiene apóstoles, todo esto es falso. Esto es falso también en la secta de la luz del mundo, que tienen apóstoles. Esto es falso con los mormones, que tienen apóstoles. Esto es falso con la iglesia católica, que dice que el papa es el apóstol. Todo esto no es bíblico. No hay apóstoles hoy. No hay. El último fue Juan. Después dice y habla de los profetas, portavoces inspirados por Dios. Su función principalmente no era predecir el futuro, sino comunicar fielmente el mensaje de Dios. Eso es lo que hacía un profeta. El ministerio de los profetas en la Biblia eran los que recibían la revelación de Dios, transmitían el mensaje divino al pueblo y exhortaban al arrepentimiento y confirmaban la voluntad de Dios. En el Antiguo Testamento tenemos todos los ejemplos de los profetas: Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel y muchos más. Dios hablaba en el Antiguo Testamento a través de profetas. En el Nuevo Testamento habla a través de su Hijo Jesucristo.
Pero antes de que Jesucristo estuviera en esta tierra, Dios habló a través de profetas. De hecho, la ley y los profetas fueron escritas por todos estos profetas. Después también tenemos profetas en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, Dios también levantó profetas para edificar a la iglesia durante la etapa fundacional. O sea, la primera etapa de la iglesia. Vea lo que dice acá, Efesios 2:20. Dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Y Efesios 3:5 dice, ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas por medio del Espíritu. Estos profetas recibieron la revelación directa de Dios para ayudar a establecer la doctrina de la iglesia durante el primer periodo de la iglesia. ¿Existen profetas hoy? El oficio del profeta de revelación inspirada y autoridad cesó cuando quedó completada la revelación bíblica. No hay profetas hoy. Eso de iglesias que dicen, uy, venga para que el profeta ore por usted y le damos una palabrita de revelación. Tenga cuidado con eso. ¿Por qué no hay profetas hoy? Porque el propósito de estos profetas fue durante un periodo de alrededor de 30 años en el Nuevo Testamento. Recuerden que en el comienzo de la iglesia, que más o menos fue después del año 33 después de Cristo, del año 33 al año 62 es cuando el libro de Hechos nos habla de que hubieron profetas ahí. ¿Por qué habían profetas? Porque ellos no tenían la palabra de Dios revelada. Ellos necesitaban esa revelación. Pero conforme durante ese periodo los apóstoles van escribiendo el Nuevo Testamento, ya a final del año 62 después de Cristo, la profecía termina. Sí, durante ese periodo muchas iglesias no tenían esa revelación y les ayudaron. Pero después esa revelación quedó preservada en las Escrituras y la profecía termina ahí. Entonces la finalización de la revelación escrita de la iglesia quedó equipada completamente a través de la palabra de Dios. Por eso hoy no hay profetas, no los necesitamos. Tenemos todo lo que necesitamos acá para vivir una vida en obediencia a Dios, que es su palabra. Y me muevo aquí rapidito. Después tenemos evangelistas. Un evangelista es aquel que da el mensaje de las buenas nuevas de salvación. Anuncia el evangelio. Los evangelistas, los maestros y los pastores sí están activos hoy en la iglesia. Un evangelista es una persona dotada por Cristo con una capacidad especial para proclamar el evangelio, llevar los inconversos a Cristo y motivar a la iglesia a evangelizar. Su enfoque principal es llegar a los no creyentes con el mensaje de salvación. ¿Cómo sabe usted si usted tiene ese llamado, ese don de ser evangelista? Bueno, lo primero que hace Dios es que pone una gran pasión por los perdidos. Usted tiene un deseo de predicar, de hablar con cualquiera en la calle. Ora por los inconversos, busca oportunidades para compartir el evangelio, se duele por las personas que están sin Cristo y lo hace de una forma natural. Simplemente le sale. Yo tengo un amigo que en veces íbamos de compras y cuando iba saliendo del supermercado me lo encontraba orando por alguien de rodillas ahí en el supermercado, orando por esa persona y esa persona recibiendo a Cristo. Y yo nada más decía, pero es que ¿cómo hace este tipo? Tiene un don natural que Dios le dio para eso. En el seminario, me acuerdo que teníamos un compañero también de que todos los sábados se iba para las universidades a predicar. Todos los sábados teníamos tareas, estábamos ocupados, estábamos haciendo cosas y él todos los sábados se iba a evangelizar. Tienen una pasión por compartir de Cristo. Es un peso en su corazón, es un deseo, es un hambre.
Y esas son personas, no les importa si lo rechazan, no les importa si les hablan mal, ellos no se desaniman, ellos van y comparten el evangelio. Eso hace un evangelista. ¿Cómo me doy cuenta si yo soy un evangelista? Bueno, empiece a hacerlo. Porque no tenemos el don, no lo vamos a hacer. No, todos somos llamados a evangelizar. Tenga usted el don o no. Todos somos llamados, como dice la palabra en Mateo 28. Tenemos que ir a evangelizar. Es parte de lo que Dios nos llama a hacer. Y por último tenemos los pastores y los maestros. Estos dos ministerios están estrechamente relacionados. El pastor debe enseñar y el maestro que sirve como pastor aplica la verdad al cuidado del rebaño. La palabra pastor literalmente significa pastor de ovejas, porque la imagen enfatiza el cuidado, la protección, la alimentación y la dirección espiritual. Un pastor es alguien llamado por Cristo para cuidar al pueblo de Dios, para darle liderazgo, alimentarlos con la palabra, protegerlos del error y guiarlos hacia la madurez espiritual. Y un maestro es alguien capacitado por Dios para entender correctamente las escrituras, explicarlas con claridad, aplicarlas fielmente y formar la iglesia doctrinalmente. ¿Cuál es la diferencia entre un pastor verdadero y uno falso? Y voy terminando con esto. Uno verdadero predica fielmente la palabra de Dios. Uno falso predica sus opiniones personales, mensajes centrados en el hombre. Uno verdadero exalta a Cristo y no a sí mismo. Uno falso busca reconocimiento, poder y protagonismo. Uno verdadero ama, sirve sacrificialmente al rebaño. Uno falso usa las ovejas para su propio beneficio. Uno verdadero vive con integridad y buen testimonio. Uno falso tiene un carácter inconsistente o inmoral. Uno verdadero protege a la iglesia de falsas doctrinas. Uno falso distorsiona y promueve el error. Y ahí sigue la lista. Pero el punto es que un verdadero pastor alimenta, protege y guía al pueblo hacia Cristo. Un falso pastor se alimenta a sí mismo a costa del pueblo de Dios. Es muy fácil y hoy por hoy podemos ver de todo a través de las redes sociales. Y hay que tener mucho cuidado con lo que estamos escuchando. Si usted llega y empieza a escuchar un predicador y ni siquiera hable su Biblia, tenga mucho cuidado. Porque es muy fácil pararse aquí a entretener, pero de eso no se trata. Se trata de enseñar la palabra de Dios y la sana doctrina. Cristo tiene que ser el centro en todo. Y termino con esto. La iglesia de Cristo no está abandonada, ni desprotegida, ni mal equipada. Jesucristo no solo murió por su iglesia, no solo resucitó por su iglesia, no solo ascendió al cielo y reina sobre todas las cosas. Él continúa cuidando activamente de su iglesia. Cristo descendió a este mundo en humildad. Venció el pecado, a Satanás y la muerte. Y Cristo ascendió en victoria a la diestra del Padre. Y Cristo como Rey soberano distribuye la gracia, los dones y los líderes para su iglesia. Así que cada creyente ha recibido gracia, cada creyente tiene un lugar en el cuerpo y cada creyente ha sido llamado a servir. La iglesia ha recibido líderes para equipar al pueblo de Dios y ese es el propósito de todo lo que hacemos, formar un pueblo para que crezca, para que una iglesia sea madura, para que conozca la verdad, discierna el error, viva en unidad, sirva con amor y refleje el carácter de Cristo. Así que la pregunta para nosotros hoy es, ¿estoy usando el don que Cristo me ha dado?
¿Lo estoy buscando activamente? ¿Estoy orando para que Dios me use? ¿Estoy orando o estoy participando o estoy sirviendo en mi iglesia? ¿Estoy creciendo espiritualmente? ¿Estoy ayudando a otros para que cada día crezcan más al carácter de Cristo? Ese es nuestro llamado como iglesia. Pero la buena noticia es que Cristo nos llamó y al que Dios llama, Dios capacita. Él no nos dio una misión imposible. Él nos ha provisto de todo lo que la iglesia necesita. Y dice, como dice Mateo 16, 18, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerá contra ella. Cristo venció, Cristo reina y Cristo sigue edificando a su iglesia hasta llevarla a la plenitud de la madurez para la gloria de Dios. Amén. Amén. Así que, iglesias, el llamado es para el 6 de junio. Vamos a evangelizar todos juntos. Muy bien, ahora vamos a adorar a través de las